Anteriormente habíamos estado hablando sobre el éxito del creyente, el significado del éxito y la prosperidad para el creyente, y básicamente los presentamos en términos de obediencia. Si somos obedientes tenemos éxito en el sentido bíblico, y que el éxito era estar en el centro de la voluntad de Dios. Habíamos hablado también del éxito como entendimiento del propósito divino, y el verdadero éxito y prosperidad del creyente como agradecimiento en nuestro corazón. Veíamos que no necesariamente tenía algo que ver con la riqueza o con todas estas cosas que en la mayoría de iglesias de este tiempo se proclaman. Digamos que en el mismo orden de ideas, hoy vamos a exponer sobre la bendición del pueblo de Dios. De hecho, ese es el título de nuestro tema, la bendición del pueblo de Dios. Y nos tenemos que preguntar bíblicamente qué significa bendición. Y este cuestionamiento, cuando leemos la Biblia, debería resultar muy fácil de resolver, pero hoy en día se ha vuelto un poco difícil, un poco complejo de resolver, por muchas cosas, entre ellas por la materialización de lo espiritual. Cuando hablamos de bendición, casi siempre o casi todo el mundo que no conoce al Señor o aún asistentes a algunas iglesias piensan en bendición como algo netamente material. Estoy bendecido si tengo empleo, si tengo auto. Es muy parecido a lo que veíamos la vez pasada. Si tengo carro, si tengo esto, soy bendecido. Entonces se materializa lo espiritual y en consecuencia se deja de lado lo realmente importante. Digamos que este tipo de definición de la bendición es más que todo el fracaso del pueblo ambicioso, un pueblo que anhela más allá de lo que Dios da y no puede vivir contento, porque la Biblia nos habla del contentamiento cristiano, y estar contento con lo que el Señor nos da es realmente una verdadera bendición si somos conscientes de lo que el Señor nos ha dado. Si podemos ver más allá de lo que tenemos y observamos las ricas bendiciones que tenemos, empezando por las bendiciones espirituales, que son las más abundantes, sin lugar a dudas. Pero también se ha perdido la definición de bendición por la desconexión con lo eterno o la desconexión con el eterno. Muchas veces somos incapaces de estar en comunión con el Dios vivo. Y cualquiera me diría, pero un verdadero creyente siempre está en comunión con el Dios vivo. Pues parece que no siempre. Dios siempre está allí, pero en lo que uno ve, incluso en las Escrituras, es que el creyente tiene o tenemos la tendencia natural a desconectarnos del Señor, a apartarnos de Él, a alejarnos de Él, de una manera que cuando lo evaluemos al final de la jornada, como dice el himno, seguramente diremos cuán necio he sido por no poder ver más allá de lo que Dios nos ha dado, por estar desconectado de Él. Pero creo que el principal problema de no saber qué es realmente la bendición radica en que hoy en día se busca el fruto del Espíritu, pero sin el Espíritu. Y ese es un grave problema para todo aquel que quiera tener el fruto del Espíritu en su alma. Se persigue el amor, el gozo, la paz, la benignidad, punto suspensivo, hasta el dominio propio, pero sin la acción regeneradora del Espíritu Santo en el corazón. Tú no le puedes decir a un pueblo, gózate como parte de la bendición eclesiástica, si aquel pueblo no es regenerado. Porque el no regenerado no puede entender las cosas de Dios. Es imposible que se acerque al Dios vivo. ¿Y cuál es el resultado de todo eso, de perseguir aquellas cosas que Dios no ha prometido? Pues el resultado es frustración, tristeza, desesperanza, exaltación de los pecados y también el incentivo del pragmatismo religioso, en español, hacer aquello que funciona. Pero es que a mí me va bien, entonces yo debo tener y eso te hará feliz. Seguramente no. Y eso conduce a una extraña forma de existencialismo, entendiéndose el existencialismo como el vivir en el aquí y ahora, el vivir el momento
sin importar las consecuencias eternas de lo que venga después. Y lastimosamente eso se ha metido en el corazón de muchos y finalmente terminará en lo que se conoce en filosofía como nihilismo, es decir, la pérdida de todo sentido de la vida. ¿Por qué? Por estar persiguiendo aquellas cosas que Dios no ha prometido y que no son realmente bendición para nuestras vidas. Pero damos las gracias a Dios que en su palabra Él nos ha dado los mejores ejemplos para que entendamos lo que significa realmente estar bendecidos por Dios. Nuestro texto base de hoy se encuentra en el libro de Josué. Nuevamente regresamos a nuestra serie, Josué capítulo 8, versículos 32 al 35. Josué capítulo 8, versículos 32 al 35. Dice la palabra del Señor: también escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Y todo Israel con sus ancianos, oficiales y jueces, estaba en pie a uno y otro lado del arca, en presencia de los sacerdotes, levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, así los extranjeros como los naturales. La mitad de ellos estaba hacia el monte Gerizim y la otra mitad que estaba hacia el monte Ebal, de la manera que Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado antes, para que bendijesen primeramente al pueblo de Israel. Después de esto, leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel y de las mujeres, de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. Pueden sentarse. Podemos definir la bendición como bien hablar. De hecho, la palabra bendecir viene del hebreo beraka o del griego eulogia, y aparece en el Antiguo Testamento un poquito más de 330 veces. Y tiene varios significados aparte del hablar de. En primer lugar, connota darle fuerza saludable, como cuando Dios creó los animales. Y después cuando Dios creó los hombres, que siempre Dios cerraba diciendo, y vio Dios que era bueno, y después de haber creado al hombre dice, y vio Dios que era bueno en gran manera. Es decir, esto es lo que tiene que ver con bendición. Pero me llamaba la atención algo, y es que bendición significa también una mayor dependencia del Señor. No sé si usted se da cuenta de lo aparentemente contradictorio que puede parecer esto. El mundo de hoy pide autonomía. Yo quiero libertad, quiero independencia. Autonomía significa ley para sí mismo. Pero en la Escritura la bendición se relaciona más con una mayor dependencia de Dios. La mayor autonomía connota perdición. Y entonces, la consecuencia es que bendición significa una correcta relación con Dios. Si nosotros tenemos una correcta relación con Dios, si estamos en el centro de su voluntad, estamos siendo bendecidos. Ahora bien, el pasaje que leímos, el pasaje que leímos es muy interesante, porque ya los israelitas acababan de derrotar a los de Ai después de haber caído, después de haber sufrido a causa del pecado de Acán. Y habían vuelto, se habían reunido, pero se habían reunido con un propósito más allá del descanso.
Era una especie de descanso litúrgico. Iban a hacer lo que Dios les había ordenado que hicieran. Iban a llegar a la presencia de Dios para recibir instrucción, la ley, y para escuchar las bendiciones y las maldiciones, ¿verdad? Eso es lo que observamos claramente en este texto. En segundo lugar, vemos cómo la bendición del Señor a través de la presencia de Dios se iba a manifestar en la adoración pública del pueblo. Y esto es bien interesante. El pueblo iba a adorar junto. Y finalmente, vemos cómo la bendición consistía, desprendiéndose como parte de esa adoración pública, en el conocer por parte de todo el pueblo la voluntad de Dios. Esos tres aspectos los vamos a examinar en nuestra exposición dominical de hoy. E iniciaremos hablando de la bendición para el pueblo de Dios se relaciona con el correcto uso de la ley. Mire, el versículo 32, que fue el primero que leímos, dice: también escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Para entender el por qué razón los hijos de Israel estaban haciendo eso, nos tenemos que remitir al libro de Deuteronomio, justamente el libro que está antes de Josué, y en el capítulo 27, desde los versículos 1 al 10, vamos a ir leyéndolos, encontraremos el mandato que Moisés antes de morir le había dado al pueblo que debían hacer justo cuando entraran a la tierra prometida. Dice: ordenó Moisés con los ancianos de Israel al pueblo diciendo: guardaréis todos los mandamientos que yo prescribo hoy, y el día que pases el Jordán a la tierra que Jehová tu Dios te da, levantarás piedras grandes y las revocarás con cal y escribirás en ella todas las palabras de esta ley. Cuando hayas pasado para entrar en la tierra que Jehová tu Dios te da, tierra que fluye leche y miel, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho. Alguno dirá, bueno, ¿qué sentido tiene cubrir unas piedras planas con cal y escribir la ley? Eso con el primer aguacero se borra. Alguno pensará, porque Dios no estaba mandando a grabar. ¿Cuál es la razón? Pues ellos tenían una copia de la ley en el arca guardada. Pero esto era el cumplimiento de una promesa que Dios había dado. ¿Cuál era la promesa? Ustedes van a entrar a la tierra prometida. ¿Y qué van a hacer cuando entren? Pues van a escribir la ley en unas piedras. La promesa se estaba cumpliendo delante de los ojos. Había una copia de la ley allí. Es más, el versículo 4 de este capítulo 27 dice: cuando pues hayas pasado el Jordán, levantarás estas piedras que yo os mando hoy en el monte Ebal y las revocarás con cal. La estaba poniendo en el monte desde donde se proferían o se decía amén a las maldiciones que se estaban pronunciando. Pero en medio de todo eso, Dios estaba mostrando el amor por su pueblo y que Él es fiel a sí mismo y en consecuencia fiel a su promesa y fiel al pueblo que le había dado las mismas promesas. Pero esto también nos hace reflexionar o pensar sobre algunas cosas relacionadas con el correcto uso de la ley y la bendición. Si usted recuerda, las iglesias históricas, protestantes, reformadas, hemos creído en una triple aplicación de la ley, ¿verdad? La primera de ellas es que creemos que a través de la ley Dios muestra su carácter santo. ¿Se acuerda el prólogo de la ley? Yo soy Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Y de inmediato introduce la ley y la muestra a su pueblo. Es decir, el Dios Todopoderoso nos está hablando de su carácter que se revela a través de la ley. Pero también a través de esa ley Dios nos redarguye y nos muestra la necesidad de un Salvador. Es decir, cuando vemos que no podemos cumplir la ley, de inmediato el creyente, aquel que ha sido tomado por el Señor, que ha sido escogido por Dios, entenderá que no puede salvarse por sí mismo y que necesita un Salvador. Es el segundo uso de la ley. Y el uso final de la ley es que Dios nos ayuda a vivir
la vida cristiana de acuerdo a su voluntad, porque nos recuerda lo que a Él le agrada. Y habíamos dicho que tener éxito, prosperidad y bendición es estar en el centro de la voluntad de Dios, haciendo la voluntad de Dios, pues necesitamos un referente vivo para poder vivir de esa manera, vivir bendecidos, y es la ley de Dios, un adecuado referente que nos muestra cómo debemos vivir. Pero también debemos pensar en el lugar de la ley en el nuevo pacto para los creyentes. ¿Acaso esa triple aplicación se ha perdido en el nuevo pacto? En ninguna manera. Por el contrario, sigue siendo un referente para todos los creyentes. Pero creo que lo más importante es entender por el Nuevo Testamento que la ley sirvió como ayo para llevarnos a Cristo. Y quiero que guarde esa idea allí, esa verdad, esa sentencia, porque seguramente a través de eso vamos a estar en todo el sermón haciendo mención. Pero digamos que hasta aquí es nuestro primer enunciado, pero no podemos quedarnos aquí. Y vamos a hablar entonces de la bendición para el pueblo de Dios. Se relaciona con la presencia continua del Señor en medio de su pueblo. Los versículos 33 y 34 de Josué 8 dicen: y todo Israel con sus ancianos, oficiales y jueces estaba en pie uno a uno y otro lado del arca en presencia de los sacerdotes, levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, así los extranjeros como los naturales. Quiero pausar un momento la lectura allí. Aquí nos habla de todo Israel con sus ancianos, pero evidentemente no todos podían estar cerca del arca, porque si estaban demasiado cerca podían morir. En el mismo libro de Josué, creo que usted recordará cuando estaban pasando el Jordán, que el Señor le da una indicación, la distancia que debían estar el pueblo del arca, que era más o menos 2000 metros para no morir. Y aquí los que están al lado y lado del arca justamente son los ancianos, los oficiales, los que podían entrar, y los levitas que tenían el privilegio de cargar el arca. El arca representaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. Cuando el pueblo de Dios veía a lo lejos el arca, veía que los levitas la cargaban, ellos entendían que eran el pueblo más bendecido de toda la tierra. Y no eran el pueblo más bendecido porque estuvieran nadando en la riqueza material. Estaban en una guerra, en una durísima guerra. ¿A quién le gustan las guerras? A nadie le gustan las guerras. Y aunque los cristianos no somos pacifistas, los cristianos, sobre todo reformados, no nos gusta la guerra. ¿Usted cree que es muy agradable? Y sobre todo aquella guerra era una cosa muy seria. Pero en medio de la guerra, ellos decían, la presencia viva del Dios de Israel está con nosotros. Ahí está, el arca del pacto. Dios nos ama. Dios está en medio nuestro. Y es por eso que esa arca también es una figura de Cristo el Salvador. Emmanuel, Dios con nosotros. Una bendición. Hoy en día nosotros no necesitamos el arca, no necesitamos toda esa figura de levitas, sacerdotes y todo lo que rodeaba a estas figuras en el antiguo Israel. Hoy no lo necesitamos porque la presencia viva de Cristo está en medio nuestro por su Espíritu, por su palabra, conforme a su eterno y bendito propósito. Entonces el arca representaba eso. Había sacerdotes de lado y lado. Pero nos dice también que la mitad de ellos estaba hacia el monte Gerizim y la otra mitad hacia el monte Ebal, a la manera que Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado antes para que bendijesen primeramente al pueblo de Israel. Miren, aquí hay algo bien interesante. Nuevamente en Deuteronomio 27,
versículos 12 y 13, nos dice cómo estaban dividido el pueblo para unos decir amén a las bendiciones y otros decir amén a las consecuencias de las maldiciones. En el versículo 27:12 de Deuteronomio, preste atención, dice: cuando hayas pasado el Jordán, estos estarán sobre el monte Gerizim para bendecir al pueblo. ¿Quiénes eran? Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. Los hijos de las esposas legítimas de Israel, de Jacob. Pastor, no aparece Rubén. Perdió ese derecho por haber llegado al lecho de su padre a través de una de sus concubinas. Solamente estos hombres, estas tribus. Pero es bien interesante lo que pasó. Usted sabía que en el exilio, Judá, el reino del sur, se mantuvo en su lugar. Seguramente los levitas que servían en Judá también se mantuvieron allí y también pudieron regresar en el exilio. Simeón fue una tribu absorbida por la tribu de Judá debido a su proximidad, al igual que Benjamín. Los demás se perdieron. Pero luego viene el tema de los que proferirían o pronunciarían la maldición. Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí. Todos ellos fueron borrados del mapa con el exilio asirio, antes del exilio babilónico. Es bien curioso, simplemente quiero que usted vea lo llamativo de toda esta situación. De hecho, la nación fue reconstruida por los de Judá y por todos los que fueron llevados cautivos en el segundo exilio. Dios hace todo desde el principio, conociendo todo lo que va a ocurrir, porque Él lo ha decretado eternamente. Y ese decreto, cuando lo ejecuta a través de su providencia, será siempre eficaz, efectivo, cumpliendo los propósitos por los cuales los ha dado. Pero quiero ir un poco más allá y volver al concepto mismo de bendición. Evidentemente aquí están reunidos en un evento especial, litúrgico, un servicio público de adoración. Está el arca, están los sacerdotes y se ha hecho todo como lo ordenó Moisés. Esto al parecer iba a ocurrir una sola vez. No es un acto que se pudiera repetir continuamente. Esperemos que a ninguno se le ocurra poner un monte Ebal significativo y un monte Gerizim y disfrazar a uno de las tribus tal y las tribus tal. No falta el que lo haga, de pronto ya alguno lo ha hecho. Esto es un evento único que representa algo superior. ¿Y qué es lo superior? ¿Cuál es el principio que estamos acá? Creo que lo más importante es mostrar la presencia de Dios en todo lugar, en todo tiempo, en toda circunstancia, para bendecir a su pueblo. Para bendecir a su pueblo. Para que su pueblo sepa que debe mantenerse en una correcta relación con el Dios vivo. Eso es lo más representativo. Miren, a mí me llamaba la atención mucho cuando leo el Pentateuco y veo la figura del tabernáculo. En el lugar más interno, en el lugar santísimo, iba el arca, ¿verdad? Que el arca recubierta de oro. Pero me ponía a pensar en el trabajo de los levitas que cargaban el templo y el tabernáculo y lo desarmaban y lo armaban. Si el Señor se mantenía la nube sobre el tabernáculo, todo el pueblo reposaba y esperaba. Pero cuando el Señor en su sabiduría y soberanía se levantaba y se movía la columna, inmediatamente corrían los levitas, desarmaban el tabernáculo, ya lo tenían bien determinado, y se movían hasta donde Dios quería que se movieran. ¿Usted se imagina que el Señor se hubiese levantado 4 veces en una semana? Corran nuevamente, levitas, armen, desarmen. Pero curiosamente, la presencia de Dios no se iba del pueblo. La presencia de Dios, el pueblo iba junto con la presencia de Dios, siguiéndolo.
en el centro de la voluntad de Dios. No había algo así como un israelita que dijera, hoy tengo pereza de marchar con el pueblo y este lugar me gusta mucho, así que yo como que mejor no voy. Yo los alcanzo. No. La disciplina era que tenían que marchar a donde el Señor los llevara. Eso es realmente la bendición. Dependencia, presencia de Dios en medio de ellos. Y espero que eso, mis hermanos, no se borre de nuestras almas. Pero finalmente, el versículo 34 dice, antes de cerrar este punto, dice, después de esto, leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. Sí se leyó todo, conforme a lo que Dios había dicho. Las bendiciones, bendito serás y bendito serás y bendita será tu tierra y bendito serás y bendito serás. Es lo primero que se lee. Y eso me parece maravilloso. Es lo primero que leían. Pero luego leen las maldiciones. No podían escapar de una realidad que nosotros siempre debemos tener conciencia. Y es que si no estamos en Cristo, siendo bendecidos por Él, estamos sin Cristo bajo la más terrible maldición. Y la más terrible maldición es, sin lugar a dudas, estar sin Cristo en el mundo. Y en consecuencia, o por extensión, sin Cristo en la eternidad. Pero quiero ir rápidamente a nuestro tercer y último encabezado, que dice, la bendición para el pueblo de Dios se relaciona con el conocimiento de la palabra de Dios por parte de todo el pueblo. Conocimiento de la palabra de Dios por parte de todo el pueblo. El versículo 35 dice, no hubo palabra alguna de todo cuando mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel y de las mujeres, de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. Aquí estamos hablando de la lectura de la palabra de Dios para todo el pueblo, como bien lo dice Deuteronomio 27, versículos 2 y siguientes. Ya lo habíamos leído, que dice, y el día que pases el Jordán a la tierra que Jehová tu Dios te da, levantarás piedras grandes y las revocarás con cal y escribirás en ellas todas las palabras de esta ley cuando haya pasado por entrar a la tierra. Versículo 11 dice, y mandó Moisés al pueblo en aquel día diciendo, cuando hayas pasado el Jordán, estos estarán en el monte Gerizim. Y en el 14 luego dice, y hablarán los levitas y dirán a todo varón de Israel en alta voz, y luego empiezan las maldiciones. La ley debería ser proclamada porque era una advertencia que Dios estaba dando a su pueblo. Pero me llama la atención en este versículo 35 de Josué 8, que toda la congregación de Israel era la receptora de la bendición, la comunión y el gozo al estar juntos unos con otros recibiendo la palabra del Señor. Y en este versículo tan sencillo, ya antes el Señor había dicho en este pasaje que estaban los sacerdotes, los oficiales, los levitas y todas las personas que en algo tenían que ver con la dirección de Israel. Y eso es maravilloso. Pero en este versículo 35 dice que no hubo palabra alguna de todo cuando mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación. Y para que no quedaran dudas, dice, de las mujeres, de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. Tres grupos que por razones sociales eran los más débiles y necesitaban protección. Dios siempre tuvo especial cuidado de estos grupos. ¿Se acuerdan que el Señor habla de proteger al huérfano, al pobre y a la viuda? El Señor siempre ha tenido especial cuidado de eso. Lastimosamente en nuestra sociedad actual
con la corrección política y el marxismo cultural han puesto a todos los grupos a pelear entre ellos y no a protegerse y guardarse. A las mujeres las levantan contra el hombre, guerra de sexos, a los niños contra los padres, guerras intestinas en medio de las familias, a los negros contra los blancos, guerras raciales, como se les acabó todo lo que tenía que ver con el recurso básico de la revolución, que era el obrero. Entonces empezaron a echar mano de todo esto que para el Señor son grupos que el Señor protege, que guarda. ¿Y cómo lo guarda? Bendiciéndolos a través de la palabra. El único lugar que iguala espiritualmente a los hombres es la iglesia, a través de la palabra santa y bendita de Dios. Ahora, no estoy hablando de igualdad simétrica absoluta, porque no todos tenemos los mismos dones. Hay personas que enseñan mejor que otras, que predican mejor que otras, que sirven mejor que otras. La gracia no es igual en ese sentido, jamás lo ha sido, jamás lo será. Y eso nos debe quedar claro. Pero llama la atención cómo el Señor a toda la congregación la bendice a través de su palabra, bendiciendo a las mujeres, a los niños y a los extranjeros que moraban allí. Y si nosotros venimos hasta el creyente del nuevo pacto, nuevamente, y pensamos en cómo somos bendecidos, todos, judíos y griegos, no importa, gentiles y judíos, a través de la santa palabra de Dios, perdón, debemos recordar Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Mi amado hermano, tú tienes y yo tengo hoy la bendición de conocer la palabra de Dios. Qué bueno es simplemente abrir o sacar de la biblioteca o de la mesa, levantarla y tomar la palabra de Dios y leerla y estudiarla. Esto es un gran privilegio que tenemos. No hay una casa de un creyente donde no haya una Biblia y podemos leerlas. Estamos expuestos a la predicación de la palabra. Si bien no diariamente, podemos celebrar, por lo menos en nuestra nación, libremente el día del Señor y gozarnos en el día del Señor. En cada lugar del mundo puede proclamarse la palabra de Dios. Y no hay nadie, a menos que tenga un problema de excomunión, al que no se le predique la bendita palabra del Señor. Hay una mayor libertad. ¿Y sabe cuál es la mejor noticia de esto? Que esto lo podemos hacer hasta que Cristo regrese. Y trato de pensar en lo maravilloso de esto. El himno que no me acordaba era Cristo mi camino guió, que dice: un día al mundo dejaré, a la dorada playa iré, y estando en el cielo entonces cantaré o contaré, Cristo mi camino guió. Seguramente cuando nosotros seamos tomados por el Señor, transformados nuestro cuerpo totalmente, nuestro ser, el pecado, el remanente de pecado sea totalmente arrancado y echado fuera de nosotros por la máxima expresión de poder del Espíritu Santo, consumando, glorificándonos, podremos mirar, no sé cuánto recordaremos y cuánto olvidaremos, pero sí podremos hacer una evaluación de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas y veremos en ese momento cuán bendecidos hemos sido en la tierra. Y no mediremos entonces esa bendición por lo que tuvimos, por cómo vivimos, si éramos pobres o ricos, si nacimos en tal o cual lugar. Eso no será de importancia, porque eso perderá totalmente el valor cuando estemos delante de la presencia de Dios en nuestra nueva morada, sabiendo que jamás podremos salir de allá,
Porque Cristo siempre estará con nosotros de una manera plena que nunca, nunca pudimos imaginar. Y entonces diremos y sabremos que no hay mayor bendición que esa, estar con Cristo. Y creo, mis hermanos, que si la mayor bendición es estar con Cristo, entonces, ¿por qué no perseguir la mayor bendición? En nuestro sermón dominical de hoy, hemos visto 3 aspectos relacionados con la bendición. El primero, con el correcto uso de la ley, la bendición y el correcto uso de la ley. El segundo, la bendición y la presencia continua de Dios en medio de su pueblo. Y la tercera, la bendición y el conocimiento de la palabra de Dios. Reflexiones finales para los no creyentes. Amigo, seguramente tú también habrás creído que la bendición de Dios se relaciona con algo que tienes o con el disfrute de buena salud y demás. Pero el hecho es que aún no teniendo nada material en este mundo, la única bendición posible, la gran bendición, es conocer a Cristo como Señor y Salvador. Te invito a que corras a los pies de Cristo y así como luchó una vez Jacob con él, suplicó hasta que el Señor lo bendijo poniéndolo en una correcta relación con él. Para los creyentes, hermanos, nosotros estamos llamados cada día de nuestra existencia a buscar una mejor relación con Cristo. Dios nos ha dado medios de gracia. ¿Cuáles son esos medios de gracia? Ya lo sabemos, la oración, la lectura de la palabra de Dios y el congregarnos, el estar unos con otros. Y muchas veces descuidamos esos medios de gracia. Para nosotros como creyentes es necesario un esfuerzo consciente en el uso de esos medios de gracias, que muchas veces dejamos que los afanes de la vida nos aplasten. Y es por eso, mis hermanos, que es la invitación. Luchemos, pongamos en práctica lo que Dios nos ha dado y esforcémonos por hacer su voluntad, porque esto es realmente la bendición para nuestras almas. Amén. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno.